Bueno, formalmente muy bienvenidos, muy buenas tardes. Capítulo del 11 de mayo. ¿Qué capítulo? El del 11 de mayo, ¿eh? En principio porque hay tres temas que juegan mucho con el día, pero también con lo que nos ocurre, nos sucede y nos pasa desde hace un buen tiempo. En principio lo tenemos al presidente, que efectivamente está recogiendo apoyos en Europa. ¿Alcanzarán? Da la impresión que no son suficientes o que por sí solos no van a resolver los problemas puertas adentro en la Argentina. Ya el presidente está en Francia para continuar con su gira europea. Se reunió con Pedro Sánchez, prometió inversiones, básicamente una gira por la Argentina el mes próximo. Presidente de España, que anda con sus problemas por otra parte. Pero hablaron de modificar las tasas y las sobretasas que cobra el Fondo Monetario Internacional a los países altamente endeudados, como es el caso de la Argentina. Recuerden que el presidente está buscando respaldo de los mandatarios europeos para, en el board del Fondo Monetario Internacional, validar algún acuerdo con ciertas ventajas para la Argentina en un programa de facilidades extendidas que viene trabajando hace ya un buen tiempo el propio y mismo Martín Guzmán, ministro de Economía, que naturalmente está en la gira y con el presidente. Por cierto que en Portugal ya el presidente había pedido comprensión al Fondo Monetario Internacional. Había dicho en ese momento que había que cambiar las reglas del sistema financiero internacional. Da la impresión que para eso falta volumen y deben ser otros los que lo deben impulsar. Pero el presidente estuvo incluso con el rey Felipe VI y sumó un nuevo respaldo. Y es una foto. Tendrá la foto con Macron. Mañana ya estará viajando a Italia. Y en ese contexto, el jueves, la foto con el Papa Francisco y la perspectiva respecto a si se reúne o no, si se ve o no con Kristalina Georgieva, la número 1 del Fondo Monetario Internacional. También Alberto Fernández tiene una misión, que es la de postergar el vencimiento con el Club de París, que cae este mes, y que son más de 2.400 millones de dólares, aquel acuerdo que en 2014 renegoció Axel Kicillof como ministro de Economía. Por entonces pagó intereses punitorios. Y dijo, bueno, en algún momento vamos a pagar. Bueno, el momento era 2021, este año, 7 años después. No imaginó quizás Kicillof que fuera el gobernador de la provincia de Buenos Aires y que un signo político muy afín sea el que gobierne la Argentina. Y que esté apremiado por justamente ese vencimiento que lo estableció el mismísimo Kicillof. En el medio pasó la pandemia, es cierto. Bueno, ¿y qué pasa allí? ¿O cuál es la relevancia? En el board del Club de París, 16 son los países que participan. Los más importantes son Alemania, Japón, Holanda y finalmente España. De allí la importancia del encuentro del presidente con el propio Pedro Sánchez. Insisto, esto no cambia el denominador común de lo que a la Argentina le está faltando. A la Argentina le están faltando certidumbre, previsibilidad, una economía que en términos macro esté ordenada para que la micro se pueda dinamizar mucho más rápido. Incentivos a la inversión, a la creación de empleo, a la construcción de riqueza. No a la destrucción de riqueza y a la destrucción de empleo. Con un sistema jurídico robusto, donde la ley se cumpla, no se interprete. Esto es un sinfín de reformas con un sistema tributario mucho más amigable para la inversión que por ahora no se tiene. Bueno, lo concreto es que este es el punto 1. Fíjense, los dueños del Club de París, acá está Alemania, 37%. Japón, 22,34%. Holanda, 7,98%. España, 6,68%. Italia, 6,29%. Estados Unidos, Suiza, Francia, Canadá. Con Italia va a tener el encuentro el jueves, el presidente. Bueno, segundo de los temas, la soja y el riesgo país por las nubes. Vuelan los dos, soja arriba de 600 puntos, de 600 dólares, perdón, y riesgo país arriba de los 1.600 puntos básicos. ¿Y cómo se combina? Porque si la soja vuela, es el principal producto exportador de la Argentina, con sus derivados, tenemos las 10 plantas procesadoras más relevantes del planeta en el complejo de San Lorenzo Rosario. ¿Cómo se congenia eso con la idea de que de todas maneras nuestros bonos coticen a precio de default con una economía que además reestructuró su deuda, según el ministro Guzmán, de manera exitosa? Todo esto el año pasado. Y se supone que además las perspectivas post-pandemia son de un rebote fuerte.
A propósito de una caída muy importante de casi el 10%. Bueno, porque justamente falta previsibilidad y porque además en buena medida todo este precio internacional récord de la soja beneficia a las arcas del Estado, pone más dólares en el Banco Central, pero el productor agropecuario no lo siente del mismo modo, porque casi que la soja ha ido aumentando el valor al compás del aumento de costos. ¿Se entiende? En pesos domésticos, que tiene también el productor. Y hay un dato que no es menor. La soja, de todas maneras, duplicó su valor en los últimos 14 meses, y tiene hoy el valor más alto de los últimos 9 años. Vuelve a los valores del 2012. Insisto, sin embargo, y pese a ello, el riesgo país arriba de los 1.600 puntos básicos, que es la sobretasa que pagan las empresas argentinas o los estados cuando quieren ir a buscar plata afuera. Imagínense una tasa recontra alta, en un mundo donde el crédito es muy barato, fluye, la plata sobra, no falta. Le falta a la Argentina, le falta credibilidad y le falta construcción y acumulación de riqueza. Ha tenido mucha destrucción de riqueza y acumulación de pobreza, a la cual hay que asistir, hay que subsidiar, y no con muchas veces recursos legítimos, sino más bien con impresión de billetes, con endeudamiento, todo lo cual no se puede indefinidamente prolongarlo en el tiempo. Y el tercer tema de las tres, que nos pone un poco en la perspectiva de dónde estamos, es la alerta sanitaria que implica el COVID. Y ahí hay dos temas, la aceleración en la vacunación, pero también el sistema que está al límite, absolutamente al límite. Miren, durante la última semana, cuando uno habla de la aceleración de la vacunación, la Argentina aumentó 31% el ritmo que venía llevando. Pasó de vacunar poco más de 117.000 personas por día, aplicar 117.000 dosis, a 154.700 dosis. Ya la Argentina tiene al 17% de la población y un poco más con una dosis. Y tiene a poco más del 3% con 2 dosis. Es muy poco, son 1.427.000 personas, es cierto, pero se ha acelerado fuertemente a propósito de la llegada de las vacunas de Sinopharm, están aplicando la segunda dosis. Están llegando a Sputnik de segunda dosis, las que llegaron ayer fue primera dosis, 500.000. Hoy sale un nuevo vuelo a las 5 de la tarde a buscar, vaya a saber uno qué, porque solo se conoce cuando está el avión en Rusia y luego lo disparan de vuelta a la Argentina, cosa que va a ocurrir el jueves a primera hora del día. Y lo más relevante llegó hoy con la confirmación de que AstraZeneca, en el principio activo que se fabrica aquí en la Argentina, en Garín, y que ya envió hacia México, y que ya se envasó y que ya terminó el proceso, bueno, AstraZeneca estará empezando a dar los primeros envíos de ese contrato de más de 22 millones de dosis que Argentina había hecho sobre fines del año pasado. Y va a empezar a cumplir con aquella promesa y antes de fin de mes estarían llegando casi 4 millones de dosis, que le van a dar un empuje adicional a un stock de vacunas que hoy tiene la Argentina de poco más de 3 millones. Y al respecto hay que decir, la ciudad de Buenos Aires ya vacunó el 57% de las personas que tiene que inocular, que son las personas cuyo objetivo es ser vacunada. La ciudad con una dosis. Santa Fe vacunó también a más de la mitad. Hay lugares donde se han vacunado al 80% de los mayores de 70 años. 90% a nivel país. Las cifras son realmente importantes. No están en línea con la promesa oficial. Quedó descalzado el presidente cuando, tal vez en una bravuconada, imaginó lo que no ocurrió. Pero no es menos cierto que esto está pasando ahora y que hay una aceleración que para muchos empieza a marcar un cambio de actitud frente a la propia pandemia. En el medio aparecen las nuevas variantes, la variante de Sudáfrica, la variante de India, la variante del Reino Unido, la variante Manaos, todos mucho más perjudiciales. La provincia de Buenos Aires, fíjense, ya aplicó más de 3.120.000 dosis, 95% del personal de salud tiene una vacuna y en algún caso ya 2, 85% del personal de las personas mayores de 60 años que se inscribieron, siempre es de las que se inscribieron. Recuerden que no es obligatorio, por lo tanto al ser optativo hay que inscribirse, de lo contrario nadie se vacuna. Personal docente y no docente más de la mitad, y fuerza de seguridad todavía no repunta, no mejora. Acá hay una tarea ideológica, lo he dicho desde el día 1, y tenemos menos del 28% de los efectivos de seguridad vacunados. En la ciudad no cambia el contexto, la ciudad de Buenos Aires también está ahí.
muy por debajo del resto de los sectores. Ahora, lo cierto es que se discute, acá están las variantes, la India, un menor de edad proveniente de París es el que la introdujo aparentemente en la Argentina, según dijeron las autoridades sanitarias locales, un menor de edad proveniente de París también la India, y la de Sudáfrica una persona de 58 años proveniente de España. Claro, fueron 3 las personas que por Ezeiza introdujeron, según estudios posteriores, estas variantes aquí en la Argentina, que empezarían a ser diseminadas, se supone. Recuerden que Argentina tampoco tiene un sistema de rastreo eficiente, no tiene un proceso de aislación muy bueno, o de aislamiento, etc. Ahora, en este contexto de vacunas que generan cierta expectativa, y que no es menor, el sistema está que cruje. ¿Y qué sistema está que cruje? Miren, Río Negro y Neuquén están prácticamente colapsados en esta segunda ola. Terapias intensivas que ya tienen lista de espera en principales ciudades de la región, guardias que no dan abasto, pacientes COVID que esperan por un traslado que no llega, afiliados al PAMI que tuvieron que ir a la justicia y en uno de esos casos tristemente falleció. Ayer murieron 12 personas, sin ir más lejos, en la región. El sistema en el AMBA está en el 77% promedio en la utilización de unidades de terapia intensiva, 69,2% en el interior, ha venido creciendo de manera sistemática. Ya hay hay una traslación desde el AMBA hacia el interior del país bastante ostensible. Tenemos Rosario como emblema. No sé si podemos ver cómo está Rosario, pero hoy Rosario tiene un 99% de unidades de terapia intensiva ocupadas. 99. Camas críticas. Generales 90%. De las de COVID 37%. Pacientes leves, etc. Ciudad que ha tenido 2.366 fallecidos totales. 9 en el transcurso de las últimas horas. Salgamos de Rosario. Metámonos en... Bueno, hoy se conoció parte de la provincia de Buenos Aires. 2 distritos, Partido de la Costa y Tandil, retroceden a fase 2. Quitan la presencialidad en las escuelas desde el próximo lunes, a propósito del alza de casos. Mi ciudad, Las Flores, pasa o baja a fase 3. ¿Quieren ver mi ciudad cómo está? Miren, 6 camas UTI, 100% de ocupación de terapia intensiva. No hay camas. Están abriendo lugares para poder oxigenar a la gente en lo que es la sala de pediatría. Mira el doctor Trevisono, que ya está aquí con nosotros, porque de esto sabe mucho. Mi ciudad, que tiene además 137 casos activos, una ciudad de 25.000 habitantes, es enorme. Traspólenlo, es enorme. Y acá hay pacientes que están siendo ventilados con 28 años de edad, o 35, o 38, o 42, y sin comorbilidades o factores de riesgo en alguno de los casos. Este es el... y 46 fallecidos. A comienzos de año tenía menos de 25. Está claro que hay un sistema que está definitivamente crujiendo. Y después vienen, naturalmente, los pedidos. ¿Qué hacemos con el listado de los que hay que vacunar? Hoy hubo un corte infernal de colectiveros, choferes, pidiendo por un salario de 100.000 pesos, pero al mismo tiempo por vacunas. Miren las imágenes. Y esto es ahora, esto está pasando ahora y este es el trastorno. Esto es la zona de Constitución. Veo allí algún canal colega. Y ahí vamos a estar con Diego Leuen. Pero la General Paz, el puente Pueyrredón es este, la General Paz también tuvo un correlato de un corte muy fuerte y distintos lugares del Gran Buenos Aires. Y también que piden, además de un salario básico o un salario de 100.000 pesos, ser vacunados, porque han sido esenciales y han trabajado siempre. Piden lo mismo los municipales en casi todo el país, los recolectores de residuos en casi todo el país, los trabajadores del correo en casi todo el país, los trabajadores del gremio de la comunicación, de prensa, y tantos otros. De hecho, en Rosario hubo un periodista y un reportero gráfico que fallecieron en las últimas 48 horas. Por eso el pedido allí se ha hecho más importante. Hubo un diputado en Mendoza que presentó un proyecto para que en Mendoza se vacunen a los trabajadores de comedores y merenderos. Porque dicen que es una tarea esencial. Todos los que han tenido algún grado de actividad en el marco de la esencialidad. Y ahí hay un tema que todavía no se puso sobre el tapete, pero que alguna vez dijimos. ¿Qué pasa si los privados pudieran comprar vacunas? Está el caso de Matías Almeida. Su papá falleció en una ciudad cerquita de la mía.
de Las Flores, en el distrito de Azul. Falleció por COVID. Le faltó la vacuna, sí. Entonces Almeida dijo, yo empecé gestiones, pero me dijeron, no, mire, eso es de Estado a Estado. Ahora, en Estados Unidos, tomás un café, te dan una pizza y te vacunan. Llegás al aeropuerto y te vacunan. Y las empresas empezaron a hablar con los laboratorios para sus empleados, proveerles para la campaña próxima las vacunas o para ir hacia lugares en donde no hay vacunas. En algunos países donde hay multinacionales que operan. Dicen que no las venden, dicen que no estarían haciendo que no está abierto al sector privado. Almeida lo contó, pero hay algunos que están empezando a vislumbrar que potencialmente en los próximos 45 o 60 días eso podría ser una de las llaves que habiliten a una mayor cantidad de dosis en países que están largamente retrasados en cuanto a la vacunación. Bueno, así un poco las cosas. Quiero decir que el sistema está al límite. Comparados en el mundo, Argentina en términos relativos está entre los 3 países con más pacientes en unidades de terapia intensiva del planeta. En términos relativos. No para asustar, para concientizar. Que es lo más importante. Concientizar. Querido Javi Lanari, Lourdes Marchese.